Hola, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales que tenemos como iglesia. Les damos la más cordial bienvenida porque hoy día estamos comenzando una nueva serie de nuestra escuela bíblica IBBC. También estamos estrenando esta nueva plataforma en donde vamos a poder ver una serie de enseñanzas, doctrinas, que a través de las escrituras se nos son entregadas por Dios. Y esta nueva serie que queremos comenzar es la serie que la hemos denominado Conociendo al Dios vivo, en donde vamos a viajar a través de algunos de los atributos más importantes del carácter de Dios. Y es tan relevante este tema para en todo tiempo, para toda persona, no solamente para el creyente, sino para toda persona. Es relevante este tema porque es una demanda constante que Dios le ha hecho al ser humano a través de toda su historia. Que le conozcamos como Él es, no como nosotros nos imaginamos que Él es. Y para eso Dios se ha ido revelando a través de la historia del ser humano, y es por eso que hemos querido abarcar este tema, porque creemos que es tremendamente importante en los tiempos en que estamos viviendo, en lo inconstante que es el mundo, sus sistemas económicos, sus sistemas políticos, incluso sus sistemas religiosos, hechos por los hombres, son todos tan inconstantes, tan inciertos, que lo único que realmente va a sostener a su iglesia, a su pueblo, y va a llamar a arrepentimiento verdadero al no creyente, es conocer cómo es el Dios de la Biblia, cómo es el único Dios verdadero. Entonces, por eso les damos la bienvenida y queremos comenzar. Me gustaría comenzar con una frase muy importante que la dice un hombre. Él dice: el hombre puede conocer a Dios solo en la medida en que este Dios interviene activamente para hacerse conocer. La voy a repetir. El hombre puede conocer a Dios solo en la medida en que éste, o sea Dios, interviene activamente para hacerse conocer. Este hombre es Abraham Kuyper, un pastor, primer ministro holandés de principios del siglo XX. Y él llega a esta reflexión que es muy importante, porque es cierto, la única manera en que nosotros podemos conocer al único Dios verdadero es a través de los medios que Él mismo ha dejado para que nosotros le conozcamos. No nos dejó los sueños ni la imaginación para que nosotros inventemos un Dios, como algunas filosofías o sistemas políticos dicen que el hombre creó a Dios al final. No es así. Dios se ha dado a conocer. Ahora, ¿cómo se ha dado a conocer? Es una importante pregunta, y aquí es donde los teólogos de todos los tiempos han llegado como a un resumen y han dicho que podemos subdividir la forma en que Dios se ha revelado tanto en la revelación general y una revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? ¿A qué se refiere con esta revelación general? Y aquí podemos ver al universo entero, la creación, que es una obra palpable, es evidente, no es obvio, es de sentido común darnos cuenta de que aquí hay un creador. Lamentablemente, a través de toda la historia de la humanidad, el hombre siempre lo ha entendido así: aquí hay alguien superior. Y por eso el hombre tiende a adorar algo, porque se da cuenta de esa realidad, lo tiene en su inconsciente, en su conciencia. Sin embargo, hace tan solo unos 150, 200 años atrás, es donde el hombre viene a rebelarse contra esto y dice: no, nosotros venimos de la casualidad, de la nada.
con la teoría de la evolución. Realmente es un disparate tremendo. Lamentablemente hoy día nos damos cuenta que tenemos que explicar lo obvio. Y esta es una de las cosas obvias que tenemos que volver a recordar. La revelación general de Dios, en donde Él mismo se ha dado a conocer, y en esta revelación general podemos ver tanto el macrocosmos, lo inmenso del universo, la grandeza de los cielos, en donde el hombre se revela constantemente y dice, no, aquí no hay Dios. Einstein, por ejemplo, peleaba, siendo judío creyente, sin embargo, peleaba con la existencia del Dios bíblico, eh, y, en, y él pensaba en un momento que el universo era infinito, como que no tenía principio ni fin. Sin embargo, con sus cálculos luchó con eso, sin embargo la evidencia era tan clara. No, dijo y admitió, el universo tiene un principio y me enoja eso, él decía. Porque eso tenía que reconocer de que en Génesis 1.1 Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que los científicos llaman tiempo, espacio y materia. Y ahí se cumple en el Génesis 1.1, escrito hace ya 3500 años atrás, y ya lo revelaba. David, un pastor, en las noches, un pastor de oveja, me imagino que mirando el cielo, en un momento dado el Espíritu Santo viene sobre él y le inspira para escribir el Salmo 19, cuando dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es tan evidente, es tan evidente. Pero tenemos que volver a recordarlo y no importa, nos hace bien recordarlo. También en esta revelación general están las cosas que no podemos ver, el microcosmos, que es impresionantemente apasionante estudiarlo. Cada vez que la ciencia aumenta sus capacidades de observar el microcosmos, cada vez es más evidente la inteligencia extraordinaria del ser creador que hay ahí. El ADN, que hace poco se puede ver que esta cadena es una biblioteca de miles de millones de información de un ser humano. Es un libro que tiene una extensión en el espacio por lo largo que es. Entonces nos grita, oye, esto no se formó de la nada. Y eso nos grita la existencia de Dios. Y aquí el salmista, el mismo David, también me imagino reflexionando junto a sus ovejas, en el Salmo 139, él habla acerca de este microcosmos y él medita y reflexiona y dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, Dios. Me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Fíjate que ahí todavía en ese tiempo no se descubría el ADN, no se veía el microcosmos, no había microscopios para ver los virus, las bacterias, las células, lo extraordinaria que son, ni el sistema en sí, ni las ecografías. Sin embargo, este hombre inspirado por el Espíritu Santo se da cuenta de lo extraordinaria de la revelación de Dios a través de la creación. En el 15 dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Ahí tenemos a un hombre sincero que se da cuenta de lo extraordinario de la revelación de Dios. Y también, quizás como resumen de todas estas ideas que estamos viendo a través de la revelación general de Dios, está un texto muy conocido en Romanos, capítulo 1, en donde en el versículo 19 y 20 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios
es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Lo evidente, lo claro, lo de sentido común. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así es, esa es la revelación general. Sin embargo, con esta revelación general no podemos obviamente darnos cuenta de la existencia de Dios. Sin embargo, no podemos todavía ser alcanzada nuestra conciencia para arrepentirnos de nuestra condición pecaminosa. Nos podemos sorprender, nos podemos, decir, extraordinario, sí, hay un Dios tremendo. Pero el hombre aún así, sabiendo todo eso, por su naturaleza pecaminosa, decidió alejarse de Dios y rebelarse contra Dios. Entonces la revelación general tiene su límite en cuanto a la capacidad de cambiar el corazón humano. Por eso Dios también se reveló, como los teólogos le llaman, la revelación especial. ¿Y a qué le llamamos la revelación especial? Es cuando Dios se da a conocer a través de su palabra. Él revela su palabra y pone por escrito cuál es su voluntad. Y ahí tenemos de partida los 10 mandamientos, en donde Él ya habla claramente. Empieza a revelarse de manera audible a un Noé, por ejemplo, a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, a un José, se les aparece, les habla. Sin embargo, cuando se viene a resumir esto y se lleva por escrito es cuando aparece un Moisés. Entonces ahí tenemos ya su revelación escrita. La ley, luego vienen los profetas, los salmos, y ahí empezamos a entender y a conocer cómo es Dios, cómo es su persona, cuáles son las cosas que le agradan, cuáles son las cosas que le desagradan. Y tenemos su revelación especial, su palabra. En Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. En Lucas 21:33, el mismo, eso en el Antiguo Testamento, Isaías, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso le da una potencia, eleva su palabra al nivel de Dios. O sea que cuando Dios da a revelar su palabra, es Dios mismo dándose a conocer. Y esa es su revelación especial, en donde Él habla de un pueblo, a donde le habla a un pueblo para que sea luz a las naciones. Luego ese pueblo se revela y viene un constante llamado al arrepentimiento a este pueblo hasta que aparece el Mesías, en donde ahí tenemos la palabra de Dios hecha carne, viva. Ahora tenemos una revelación aún más especial, aún más importante, más gráfica, más clara, que es la revelación misma de cuando aparece el Hijo de Dios, que como dicen Colosenses, que es la imagen del Dios invisible. Entonces, si ya había alguna duda de cómo es Dios, cuando aparece el Mesías, Jesucristo, la palabra encarnada, entonces ahí tenemos la revelación misma, la revelación más especial de cómo es Dios. ¿Queremos saber cómo es Dios? Entonces miremos su palabra, miremos cómo es Jesucristo. Como dice en Juan 1:3, en el principio era el verbo, y el verbo, la palabra, era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, la revelación general, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos la revelación general y la revelación especial. O como Hebreos 1:1 nos dice, en el autor de Hebreos, que no tenemos la certeza de quién escribió este libro, pero dice algo tremendamente importante. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
De nuevo, la revelación general y ahora la revelación especial. Su Hijo, su palabra hecha carne. Entonces, es a través de esta revelación especial en que nosotros queremos basar esta serie. ¿Por qué es tan importante? Porque si la Biblia lo dice, así es. Y es importante, esa es la base de nuestra serie. Y como dice en Juan 17, el mismo Señor orando le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, por eso queremos basar cada uno de los atributos de Dios no en los pensamientos de algún hombre, no en los comentarios de algún teólogo de moda, sino en el libro que permanece para siempre, en donde el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no va a pasar. Y aquí es donde nos quisiéramos detener un poco en esta introducción y aprovechar esta introducción también para hacer un reforzamiento en qué es lo que entendemos por la escritura. Porque es importante. Tendemos muchas veces a minimizar la importancia de la palabra porque tenemos muchas Biblias de diferentes, con comentarios, tenemos. Hoy día la verdad es que tenemos un exceso de conocimiento, de información, y por eso la trivializamos. Pero me gustaría hacer un repaso muy rápidamente en esta introducción a esta serie de por qué es tan importante la Biblia y por qué debiéramos tomarle un amor, una pasión y, y un esfuerzo a leerla, a darnos el tiempo para esta serie, a masticar la escritura, a disfrutar lo que dice, a apasionarnos con lo que nos enseña. Porque mira, hay un teólogo inglés que es Derek Beck, y él hizo, me encantó porque él puso 10 características de la Biblia, de lo por qué es tan potente. La primera característica es que la Biblia es divina, y cada una de estas 10 características están basadas en la misma palabra de Dios. Entonces, por eso me encantó. ¿Y por qué la Biblia es divina? Porque la misma Biblia lo dice. La misma Biblia dice de sí misma que es divina. Así como en 2 Timoteo 3:16 lo dice, que toda la escritura, ¿cierto?, es inspirada por Dios. Toda la escritura. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, exhortar, enseñar, a fin de que el hombre de Dios, la mujer, hombre y mujer de Dios, sean perfectos, preparados para toda buena obra. Entonces, y esa traducción que fue inspirada por Dios, en el fondo es que fue soplada por Dios. Dios le sopló a hombres para que escribieran. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es divina. ¿Por qué es divina? Salmo 138:2 dice: Dios ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Su nombre, que no hay nada por sobre su nombre, y su palabra por sobre todas las cosas. Es divina. También la Biblia, dice este autor Derek Beck, otra característica, la segunda, es que es humana. Parece una contradicción, pero no es una contradicción. Es 100% divina y 100% humana. No es una contradicción, al contrario, estos dos hechos son complementarios, se complementan. Y esto tiene una similitud con la encarnación de la palabra de Dios, Cristo, que fue 100% Dios y 100% humano. Es extraordinario, por eso el ir entendiendo las características de la escritura. Cada uno de los autores escribió a su manera. Cada uno de estos hombres que Dios
inspiró, a los cuales Dios habló, Dios no anuló sus personalidades ni cambió su cultura. Dios le habló en un tiempo determinado, en una cultura determinada, en un lugar determinado y con sus personalidades. Él no las cambió, no cambió sus personalidades. Él habló y obró a través de esas personalidades, no las anuló, las usó, sopló en ellos, los santificó para poder escribir esta palabra, porque era el Espíritu mismo, el Espíritu Santo quien los inspiraba. Y cada uno de estos autores escribió a su manera, su humanidad quedó intacta y aún así, al igual que Jesús, 100%, el resultado fue 100% divino y 100% humano. La Biblia, por eso podemos decir con toda fuerza, sin ningún temor, que es perfecta, inerrante, sin errores, infalible, fiel, incambiable. Mira un extracto nada más que fortalece esta idea de que es divina y humana. En el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, sin errores, completa en sí misma, que convierte el alma, 100% divina, 100% humana. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, a la humanidad. Los mandamientos de Jehová son rectos, perfectos, divinos, que alegran el corazón, nuestra humanidad. El precepto de Jehová es puro, porque es divina, que alumbra los ojos humanos. Qué tremenda. Otra característica importante es que la Biblia es histórica. A diferencia de cualquier otro libro religioso, libro santo que siga cualquier otra religión, la Biblia es el único libro al cual se le ha podido meter en un laboratorio en donde la arqueología la puede cuestionar y después de todo cuestionamiento que hace, al final se rinde y dice: la Biblia tenía razón. Cada año que pasa, la Biblia sigue siendo única en su veracidad histórica y arqueológica, incluso trayendo luz a las generaciones de todos los tiempos para hablar de culturas, de reyes, de pueblos, de genealogías, de imperios, de lenguas, de hechos, de guerras, de acontecimientos naturales y sobrenaturales. Y cada día que pasa son más los hallazgos arqueológicos que gritan la veracidad de cada historia, de cada relato y de cada palabra de la Biblia. Por eso nuestra fe es una convicción histórica. No es una fe basada en fantasías, no es una fe basada en cuentos, como lamentablemente hay cierto sector de la iglesia que empezó a cuestionar la veracidad de la escritura. No, podemos decir que es un libro humano porque también es estudiable a partir de la historia humana. Por eso las genealogías, aunque sean aburrido leerlas y cuando las vemos a veces le hacemos el quite, pero están ahí por algo. No están ahí por nada. Esas genealogías nos gritan, nos están diciendo: tu fe está basada en gente que existió en el pasado. Esta gente no está inventada. Esta gente sí fue real. Y por eso es un libro tan extraordinario, porque cruza la geografía a través de 3 continentes, Asia, África, Europa, cruza el tiempo y la historia humana escrita a través más o menos de 1500 años, desde Moisés en el 1450 a.C. hasta Juan, el apóstol Juan en el 100 después de Cristo. Cruza imperios, babilonios, egipcios, asirios, medos, persas, griegos, romanos. Hay más de 40 autores, desde granjeros, pescadores, publicanos, pastores de ovejas, reyes, sacerdotes, médicos. Extraordinario este libro, es histórico, en donde hay un solo protagonista, extraordinariamente, Dios. Una sola historia, la redención del hombre, el Evangelio, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Un solo Salvador y Señor, Jesucristo. Por eso decimos que es histórica y coincidimos con este hermano Derek Dick que hace estas características. Otra importancia también de la Biblia es que es espiritual, es un libro espiritual, porque si solamente nos basamos en los hechos, en los acontecimientos, en la arqueología, la verdad es que
lo perdemos todo. Lo principal que trata la Escritura es que es un libro espiritual. Viene a transformar lo que estaba corrompido, viene a santificar lo que estaba inmundo, viene a darle vida a lo que estaba muerto. Entonces, por eso es extraordinario este libro, es espiritual, viene a dar vida, viene a poner de manifiesto la realidad del hombre, viene a transformar el hecho de nuestra enemistad con Dios a hacernos hijos de Dios. Entonces, por eso es un libro espiritual. Como en Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, eso es espiritual, tengáis vida en su nombre. Eso es espiritual. Y es el fin de la Escritura. No es el fin de la Escritura para que sea cuestionada por la ciencia, no. No, lejos de ese propósito, la Escritura viene a declarar, a afirmar, no viene a discutir, a plantear, a ver, dame tu idea. No, viene a declarar. La Biblia también es un libro práctico como quinta característica, porque es un libro que viene, después de que transforma el interior del ser humano, viene a transformar también todo su entorno, su vida práctica, su ir y devenir, sus decisiones, nuestras maneras de cómo vemos el mundo, de cómo vemos ahora nuestra vida, de cómo vemos nuestra vida personal, nuestra vida familiar, de cómo vemos el mundo, cómo veo a mi enemigo, al que antes era mi enemigo. Todo viene a transformar de manera práctica. Es por eso decimos que es un libro práctico, como en 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida, toda la vida práctica. La Biblia es práctica. Entonces, también una sexta característica, podemos ver que la Biblia es autointerpretativa. Esto es importantísimo tenerlo muy claro, ya que muchas sectas y religiones oficiales de países, como la Iglesia Católica, por ejemplo, nos viene a decir de que la Escritura no se puede entender por sí sola, sino que necesita del concilio para que ellos nos expliquen lo que quiere decir la Escritura. O como a otras sectas tienen otros libros para que y que nos obligan y nos dicen, mira, no vas a poder entender la Escritura si no entiendes las profecías de tal profeta, o no entiendes o no lees la Biblia, pero a partir del libro tanto que escribió nuestro fundador. No, la Biblia se interpreta a sí misma y tiene estas dos grandes divisiones que conocemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ambos convergen, se sostienen y se explican y se entienden en la persona de Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es nuestra piedra angular, nuestra clave de interpretación. A través de Cristo podemos entender todo el Antiguo Testamento, para qué eran estas figuras, las fiestas, para qué era la ley, para qué eran todos estos rituales. Podemos entender toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento a partir de la persona de Cristo. Como él mismo lo dijo después de resucitar a estos testigos de Emaús en Lucas 24, él dice, esto estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos que hablan acerca de mí, dijo el Señor. Entonces, toda la Escritura converge, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Ahí es donde se entiende, ahí es donde podemos entender y comprender la revelación de Dios al hombre. El Padre hizo que toda su palabra apuntara a su Hijo. Su Espíritu fue prometido para iluminarnos nuestro entendimiento a través de su palabra y podamos ver a Cristo. Y todo se entiende, se sostiene o se cae. Si ponemos a Cristo, se sostiene toda la Escritura. Si dejamos a Cristo de lado, se cae todo. Él es la piedra angular. Él es la palabra hecha carne. Una séptima, vamos rapidito, una séptima característica de la Escritura
es que es doctrinal. Aquí no se asusten, mucha gente a veces dice, no, la doctrina nos divide, el amor de Dios nos une. No podemos separar a Dios de su palabra. Y por eso decimos que la Biblia es doctrinal. Doctrina quiere decir enseñanza. Y podemos decir que toda la Escritura tiene enseñanza a través de todas las historias que hay ahí. Hay enseñanzas que son directas, no hagas tal cosa, haz esto, pero hay otras en las cuales no vemos una enseñanza así explícita, pero sí implícita, vemos un principio. Vemos a través de toda la Escritura que es doctrinal, hay enseñanza. Y como dice Pablo en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, doctrina, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De hecho, al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, la gente dice que quedó sorprendida al escuchar a Cristo y dijo, porque quedó sorprendida de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, es doctrinal la Biblia. Está llena de enseñanza para todas las áreas de nuestra vida. Una octava característica es que la Biblia es teológica. Teo, Dios. Lógica, ciencia, estudio. Entonces la Biblia, por eso decimos que esta serie está basada en ella, en la Biblia, porque es teológica, porque nos revela a Dios como el personaje principal a través del Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el que despliega toda su gloria a través de la creación, desde el inicio del universo hasta la renovación de todas las cosas en Apocalipsis. Es teológica. Empezamos a ver cómo Él es, cómo Él creó todo, sus juicios, la creación de un pueblo, su encarnación, su muerte en la cruz, la iglesia, su segunda venida, la consumación, el triunfo final, su carácter, su poder, su santidad, su amor, en fin, todo se trata de Él. Una novena, no se me cansen, sigan ahí. Una novena característica de la Escritura es que la Biblia es escatológica. Y aquí no voy a redundar mucho, voy a leer un solo texto y que va a explicar claramente esta característica. Isaías 46 del 9 al 10 dice, Dios, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es escatológica. Él sabe y ha dejado por escrito las cosas que iban a suceder. Ya muchas han cumplido y aún faltan algunas por cumplirse, de las cuales estamos expectantes, sobre todo por su segunda venida. Y finalmente la Biblia es cristocéntrica. Todo cuanto Dios hizo, descrito en la Biblia, fue para darnos a conocer a su Hijo Jesucristo. Él es por quien se hizo el universo, los pactos con el hombre, por quien nos fue dada la ley, el pueblo de Israel fue creado para que viniera Él, los rituales y las fiestas eran una figura de Él, todo el Antiguo Testamento apunta a Él y todo el Nuevo Testamento habla de Él. La iglesia fue creada por Él y para Él. 10 características que vimos rápidamente en esta introducción de esta serie, porque está basada en la Escritura. Ahora, ¿cómo aprenderemos? Esto es un repaso muy rápido. Ya vimos que la base de nuestra serie que vamos a comenzar es la palabra de Dios. Pero también nos gustaría darle algunas pistas de cómo vamos a ir avanzando a través de estas series. Nos gustaría que pudieran conocer bien cómo también les vamos a dar a conocer esta serie, valga la redundancia. Un pilar, el pilar central de esta serie, la hemos llamado la edificación, en donde vamos a darnos la mayor cantidad de tiempo de esta serie, en donde vamos a desglosar los versículos bíblicos que hablan del atributo de Dios a estudiar en cada clase.
Entonces vamos a degustarlos, a masticarlos, a rumiarlos, a ver cómo el Antiguo Testamento habla de este atributo de Dios, como el Nuevo Testamento, quizás algún poco de historia, quizás alguna controversia histórica, quizás la opinión de algún teólogo, pero principalmente nuestra base es que si la Biblia dice que Dios es así, es porque es así. Otro pilar que vamos a tener en las clases después de la edificación es la exhortación. En donde, ¿qué es la exhortación? En donde podemos ver ese atributo de Dios grande, del soberano, wow, inmenso, pero también lo vamos a confrontar con nuestra realidad, porque no es la idea solamente conocimiento intelectual, sino que también para qué me sirve, como aprendíamos que la Biblia también es práctica. Entonces vamos a llevar la enseñanza de la edificación a nuestra realidad, a confrontarla con nuestra realidad, y también vamos a tener la última parte de cada serie. Es un tiempito más corto de exhortación y también de consolación, en donde podamos ver que vimos la grandeza de Dios por un lado en la edificación, vimos confrontado ese atributo de Dios con nuestra realidad, entonces nos vimos lo grande que Él es, lo pequeño que yo soy, pero también podemos ver la consolación de cómo Cristo nos acerca a Dios, como el Emanuel, Dios con nosotros, viene a acercar a esa persona gloriosa, perfecta, a seres imperfectos, que eso solamente se puede lograr a través de Cristo. Y así es como queremos ver los atributos de Dios en esta serie, conociendo al único Dios verdadero, al Dios vivo. Y un ejemplo muy rápido, por ejemplo, para entender la omnisciencia de Dios. Rápidamente, edificación. ¿Qué nos dice acerca de la omnisciencia de Dios? Por ejemplo, en el Salmo 139, que lo tenía por aquí. Salmo 139, si uno ve los versículos al principio, su omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? ¿Qué es ese conocimiento de todo, del pasado, del presente y del futuro? Y no solamente eso, sino que de todas las posibilidades que pudieron haber sido, de lo que pudo haber sido. Él también lo sabía, él también lo sabe. Entonces es extraordinario, es como en el Salmo 139 cuando dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú sabes mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Por delante y por detrás me has cercado. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¡Wow! Y uno dice: sí, es verdad, tremendo. Dios conoce todo. Y en la exhortación entonces vemos, wow, entonces si Él conoce todo, Él conoce, por ejemplo, todos mis malos pensamientos, todas aquellas posibilidades que tengo que a veces en mi corazón, en mi mente, eh, estoy elucubrando, malos pensamientos malos, amarguras, todo eso Dios lo conoce y Dios lo sabe bien. Incluso no le podemos engañar en nuestras oraciones. Entonces, esa es la exhortación, es que podamos traer, como en Hebreos 4:12 dice que su palabra, cierto, es viva y eficaz, que discierne los pensamientos, que puede dividir los tuétanos, los huesos, las coyunturas, y no hay nada no hay nada que se escape delante de su presencia. Entonces, wow, ahí uno puede decir: ah, qué tremendo, sí, es verdad. ¿Qué hago con este Dios que sabe todo eso de mí? Y ahí es donde entra la consolación de este atributo maravilloso de Dios, que sin duda nos va a confrontar, en donde en Romanos 8, por ejemplo, podemos leer en el versículo 29, porque a los que de antemano conoció, ya nos conocía, ya sabía, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está la consolación. Él nos conocía, Él sabía. Y aún así, Él nos acercó a su Hijo y nos llevó
para ser hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y sigue el versículo, termina como: ¿quién nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Entonces, esa es la estructura que queremos compartir con ustedes en esta serie, que les animamos a que tengan su lápiz, su cuaderno, su Biblia, para que vayan tomando sus apuntes, porque así es como queremos ir desarrollando este tiempo que Dios nos dé. Serán 45 minutos en que todo, y puedan hacerlo también, compartirlo, porque no está de más, aunque las personas no sean creyentes, que conozcan al único Dios verdadero. ¿Y qué aprenderemos? Muy rápidamente, esta es la lista de atributos que vamos a ver. Dios es uno. Dios es espíritu. Dios es perfecto. Dios es eterno. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es santo. Dios es justo. Dios es verdadero. Dios es fiel. Dios es amor. Dios es creador. Dios es soberano. Dios es juez. Y finalmente, los nombres de Dios, que nos van a revelar también parte de su carácter. Así es que ahí está una referencia del libro en el cual nos hemos apoyado para ir también designado estos atributos, que es el único Dios verdadero, el autor Paul Washer. Así es que les animamos con todo nuestro corazón a deleitarnos en este tiempo de enseñanza, en que vamos a ir quitando también muchos mitos que tenemos, y vamos a ir afianzando nuestra fe en nuestro Dios conforme a su palabra. ¡Qué bendición! Así es que les animamos, que Dios les bendiga, así es que los esperamos en nuestra próxima clase, en nuestra próxima semana. Dios les bendiga mucho, un abrazo virtual a todos.